Les hablaba hace un momento de una reciente entrevista en donde el expresidente Ernesto Pérez Valladares pues hablaba de algunas cosas tendientes a la política, de interés nacional, que ha hecho una compañera pues de la cadena hermana de radio, KW Continente. Está con nosotros esta noche Sareis Pineda, con quien vamos a conversar. Sareis Pineda Troch. Bienvenida. Gracias, Jaramillo. Opa. Ya tumbé. Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gustazo que nos puedas acompañar esta noche, Gracias. hablar de diferentes acomodo cosas. esto. Todo lo que quieras. Venga. A ver, háblanos de Una ayudita parámetro rápido. Parámetro informativo. informativo. ¿Cuánto tiempo tiene parámetro informativo? Bueno, parámetro informativo tiene 36 años. Su historia... ¿Qué? 36 ¿Cuánto? años. No te voy a preguntar la edad porque... Pero eso, tú no puedes tener Bueno, 36 recuerda años. que parámetro informativo se inicia Ajá. con don Mario Rognoni, quien fue su creador. ¿Tienes parentesco con don Mario? Sí, soy su hija adoptiva, correcto. ok. Conjunto con Rubén Murgas, inicia parámetro informativo en 1982, Profesor imagínate. Murgas, claro, sí. ¿Y hace cuánto te integras? Yo me integré hace muchos años, ya hace 8 años realmente, pero llevarlo adelante, llevo ya 6 meses dirigiendo el Sola. programa. Sola, correcto. Y el tópico o el contenido, los contenidos de parámetro informativo son noticias, son entrevistas o cuál es el No, menú, por así decirlo. La verdad es que es un tema que le interesa al panameño. Tenemos que llevar y elevar los temas de debate de este país a temas de interés nacional. Los análisis que hagamos depende también del invitado que vamos a tener. Ok, eso es interesante. Y háblanos de esta entrevista precisamente con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. En un momento en el que él dijo primero que quería ser candidato, hablaba de expirar o aspirar o de expirar, y al final como que ha dicho no. ¿Hablaron de eso durante la entrevista? Mira, Jaramillo, recuerda que cuando estamos en un acontecer nacional como el que vive Panamá, nosotros requerimos de personas que nos vayan hablando y que han tenido la experiencia de estar en la silla presidencial, que nos vayan hablando de cómo ha sido y cómo va a ser las nuevas elecciones, el nuevo quinquenio y en esa vía, y lo que se espera, correcto, y en esa vía Parámetro Informativo inicia este viaje, como lo llamaría yo, entrevistando al expresidente don Ernesto Pérez Valladares. Dentro de todas las cosas que pudieron conversar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de una persona que posiblemente pueda aspirar nuevamente a un cargo político? Bueno, él te dice en la entrevista claramente que él no va a aspirar en unas primarias en su partido, pero que si fuese bajo lo que conocíamos antes en el Partido Revolucionario Democrático, la línea, él lo haría. Y hemos precisamente pues sacado algunos extractos de esta entrevista para poder pues de alguna manera ver, y ahora nos dice dónde se puede ver la entrevista completa y demás, pero en este se refiere específicamente al actual presidente de la República y algunas situaciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Los ministros no hacen su trabajo. Por ejemplo, usted hace unos días decía que le daba lástima el gobierno del presidente Varela porque tiene un gabinete muy malo. Pésimo, un pésimo gabinete, de verdad que sí. Yo pienso que pudo haberse rodeado de gente más capaz y de ejecutivos. ¿Tú cómo me vas a decir que hay un ministro de Obras Públicas que no se da cuenta que hay huecos en las carreteras del país? ¿Será que no camina aquí? ¿Será que los fines de semana en vez de irse al interior se va para Miami? Yo no sé. ¿Tú cómo puedes tener un sistema de salud trancado? La Caja del Seguro Social, tú tienes que revisar esa ley. El director general de la Caja del Seguro Social tiene que poder romper los círculos viciosos que hay allí. Tú no puedes estar dependiendo de que te lo aprueben o no te lo apruebe una junta directiva que no ha jugado su rol. No es una cuestión de ejemplos, tenemos un presidente que viaja, ministros que almuerzan 3 horas, o sea, no se convierte esto en... Bueno, dice el dicho que todos le ponemos nuestra propia personalidad a la institución que dirigimos, así que algo de cierto tiene que haber en lo que tú dices. En este caso en particular habla un poquito del ejemplo, ¿no? El ejemplo que ha dado el mandatario a su gabinete y el funcionamiento del mismo. Correcto, mira, lo digo por experiencia propia, de estar en un restaurante y ver a un ministro o una cartera sensible sentado con 2 amistades, almorzando durante 3 horas y ves a un presidente que se la pasa viajando, entonces tú te preguntas, ¿quién está liderando este país? Y no juzguemos por personalidades, juzguemos por resultados. Claro. Si ves las promesas de gobierno del presidente Varela y haces un viaje por ellas, te das cuenta que el resultado es muy malo.
O sea, no se han cumplido quizás todo lo que se ha prometido y como bien lo decía el exmandatario, con tantos problemas que hay en Panamá, la salud, porque sí, tenemos un nuevo director que está como luchando, pero es como un dirijala dentro de la misma institución. Es que el tema salud es un tema difícil, pues no es un tema solamente de que si existen mafias en la Caja de Seguro Social, de que si realmente hay un déficit en las arcas del programa IBM, sino también de las condiciones de salud que le brindan a los panameños, tanto la salud de la Caja de Seguro Social como la que brinda el Ministerio de Salud. O sea, hace muy pocos días veíamos a un recién nacido respirando por un galón de agua, entonces ese es el resultado gobierno que queremos. Y hablaba precisamente el expresidente del modelo que hay actualmente de salud. Tenemos dos instituciones prácticamente, o una institución y todo un aparato de salud en el Ministerio de Salud que de alguna manera pues le causa temor a la gente hablar de una fusión de ambas, pero que es un doble gasto. Mira, Jaramillo, lo primero que tiene que entender el panameño es que nosotros tenemos un sistema de salud en crisis, un programa de invalidez, vejez y muerte en crisis. Ahorita se están hablando incluso de que para el 2031 ya no vamos a tener fondos, pero eso es una realidad que todavía no se ha terminado de comprobar, porque cuando se hizo ese análisis del año 2031 tenía un estudio financiero actualizado. En este momento los estudios financieros ni siquiera están actualizados. Entonces son realidades de temas que tenemos que llevarle a los panameños a sus oídos, porque llevamos dos gobiernos que prometieron llevar este diálogo de la Caja de Seguro Social para actualizar estos temas, pero que no lo hicieron. Entonces, los panameños, en vías a unas elecciones presidenciales, debemos decir, señores, ¿qué va a hacer usted con la Caja de Seguro Social? ¿Qué va a hacer con el programa Invalidez? Debe ser parte de las propuestas en la campaña. Lo siguiente es precisamente el tema electoral y vamos a ver qué le consultaba y qué manifestó el expresidente. Aún con las últimas experiencias presidenciales que hemos tenido en Panamá, ¿usted considera que los candidatos a presidente están apostando por realmente presentar propuestas sostenibles en el proceso de para un proceso de gobierno, o simplemente están apostando por ganar votos y ser clientelistas nuevamente o populistas? Yo me inclino por pensar lo último. Yo creo que hay un yoísmo muy grande. Yo quiero ser, pero nunca han dicho, mire, yo quiero ser, porque este es mi programa. Este es lo que yo le ofrezco de objetivo a la población. Yo eso no lo veo en la discusión política en este momento. Lo más triste es que vemos propuestas que todavía no las pueden sustentar ellos mismos. Por ejemplo, veíamos a un candidato a presidente decir, vamos a crear 400.000 empleos. Le preguntan por qué y no responde. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, esa es demagogia pura y dura, ¿no? Y así también vemos candidatos de otros partidos haciendo lo mismo. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo logramos que ese candidato saque contenido real? Bueno, yo te voy a decir algo. El cambio tiene que venir de quienes eligen al gobierno, que es el pueblo. En la medida en que nuestro pueblo elija porque este me cae bien, porque este me cae bien, porque este me hizo esto, porque este me dio un zinc, porque este me dio una... En esa misma medida vamos a tener el tipo de gobierno. Exacto. Precisamente estábamos hablando de eso, discúlpame Jaramillo, del tema, porque le decías, sí, queremos que los políticos cambien, que te presenten propuestas, pero es que nosotros mismos como ciudadanos no ponemos de nuestra parte en decir, ¿tú qué me estás ofreciendo? Yo necesito en mi casa una nevera nueva, y yo necesito una estufa, y yo necesito un zinc, y por eso decimos nosotros que nos compran el voto que al final no te asegura cuando va a la urna que está votando por Ricardo Jaramillo. Ahora, Pregúntate, ¿qué panameño es el que está haciendo eso? ¿Qué tipo de panameño sí, pero es el que está haciendo eso? acá en el tercer piso también queremos ser, queremos participar, por lo menos a mí me llama la atención de lo que está pasando hoy en día en la asamblea, ¿verdad? De que los políticos dicen en la asamblea, bueno, lo que pasa es que esto es el primer órgano del Estado y nosotros acá hacemos las leyes y construimos, pero se separan, se unen, hacen alianzas y luego la gente queda con el signo de interrogación. Ve acá, yo te di el voto para que tú fueras estuvieras en la asamblea de oposición, pero lo que resulta es que tú te unes. Entonces enredas a la gente y la gente dice, ¿sabes qué? Tú quieres ser diputado, tú vas a estar en la buena, tú te vas a unir con el gobierno que esté actual, tú haces tus chanchullos allá para sacar el dinero que invertiste y el pueblo una vez más queda apartado de la realidad. Entonces estamos con ese proceso de todas las elecciones contaminada el pueblo de que si no hay algo no voy a votar por ti. Para mí eso es algo que no va a fallar en estas elecciones que vienen. Eso lo hemos permitido los mismos panameños. Cuando los panameños no nos pronunciamos, yo recuerdo muy bien cuando estábamos en la Asamblea Nacional,
luchando contra la Sala Quinta que estaba tratando de imponer el presidente Martinelli, y los panameños dijimos no. Y ahí está el resultado de la Sala Quinta. Ha venido un deterioro de las luchas sociales en este país, incluyendo el extinguimiento de lo que fueron las asociaciones federadas en los colegios. O sea, donde nacía ese discurso de los jóvenes, discurso aguerrido por luchar por su país, que tenían conocimiento realmente de lo que estaba pasando. Y esto es preocupante, fíjate. Para las próximas elecciones estamos esperando que la mayoría de los votantes sean jóvenes. ¿Están realmente los jóvenes, están realmente los jóvenes claros de qué es lo que realmente necesita el país en este momento? ¿Cuáles son los principales retos país que tenemos? Yo quería añadirle algo a la eso. joven. Yo quería añadirle algo a lo que dice la joven, es verdad. Había una juventud que se formaba con las asociaciones federadas, yo recuerdo con el Instituto Nacional, que era la FIN. Pero ¿qué sucede? Vino una ministra de Educación y otro ministro de Educación y dijeron, no, es que estos grupos están manipulados por la izquierda universitaria. Y fueron eliminando eso, y yo creo que eso no lo puso Lucy en su libro, pero tenía que ponerlo en el libro en la segunda parte, cómo se eliminaron las asociaciones estudiantiles y se eliminó esa forma de pensar de la juventud que venía. ¿Qué sucede? Te lo digo yo que estoy aspirando y voy empezando a caminar. La gente así ve, no, hombre, brother, ¿qué hay? Mira que tengo un problema con una rifa, con una tómbola, el techo. Yo soy un fiel crítico aquí cuando yo escucho a la gente que, no, reelección de nadie. Yo me río, literalmente. ¿Por qué? Porque ese mismo que le están pidiendo hoy no la reelección llega a la comunidad, le dan su cosita y todo el mundo, ¡ay, yo voté por él, es lo máximo! Y el panameño, bien gracias a usted, entiendan algo, o sea, y la gente que tiene que estar viendo que cuando un político le paga a usted por su voto, ya él no tiene ningún compromiso. Ese es su precio. Ese es su precio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en la asamblea los puestos dejen de ser políticos, porque hasta para elegirlo hay que hacer política. Porque cuando yo soy diputado y soy oposición, de una vez, a la vida, hay que responderle a los dirigentes, hay que responderle. Y el que no responde, ya dijo ese sabio del chorrillero Sergio Chello Galvez, Sabio chorrillero. y él ha sido la total verdad, el búfalo, que el que no pone, no El que gana. no va, no va. El No que no va. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque mientras las votaciones y los puestos sean políticos, por votación, ahí es donde tú te vas a dar cuenta que el sistema ya Digo, ha la colapsado. asamblea es un ente Claro. político y las decisiones que se toman ahí son políticas. Políticas. Es su naturaleza, o sea, Pero el tema es ¿qué cómo... tipo ajá. de política? Exacto. Entonces, porque hay dos tipos de políticos. El político real, que se interesa por la situación de su país, y el politiquero populista, que simplemente quiere llegar para ver qué Y obtiene. ese es el que relige. Pero ¿no? recuerda algo, aquí tenemos un panameño que está necesitando dinero para llevar que comer a su casa. Entonces, ¿cuál fue la principal o una de las principales propuestas del gobierno del presidente Varela? $58 en tu bolsillo. Para ese panameño que está en el tráfico diariamente, que está viviendo y sufriendo la decadencia económica del país, dice $58 a mí me funciona. Que no ven. ¿Y a quién no? Y que no ven y que todavía no han visto. Entonces, cuando tú le dices eso a una persona que realmente lo necesita, dice, bueno, vamos a darle la oportunidad. No, Sí, hay dos un poco igual contextos, con la ¿no? necesidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos, el último de los temas que nosotros extraímos para poder pues, presentárselos esta noche y conversar un poquito es sobre los precandidatos de su propio partido, el partido del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Vamos a ver qué contesta. Defíname, o en una frase para darle más espacio, a los 3 candidatos a presidentes más populares de su partido, empezando por la diputada Zulay Rodríguez. Zulay tiene un discurso popular, por no llamarlo populista. Creo que le hace falta más experiencia. Me gustaría que fuera más pausada en sus planteamientos. Es una buena mujer que creo que tiene un buen futuro. Juan Carlos Navarro. Juan Carlos perdió una oportunidad de oro la vez pasada. No sé si será posible recuperarla. Nito Cortizo. ¿Tú me quieres meter en pelea? No, estamos hablando porque los electores necesitan su opinión y necesitan escuchar. Yo quisiera que fuera más concreto en sus planteamientos, que se comprometiera más y que le pudiéramos creer lo que dice. Vamos hacia afuera ahora. José Isabel Blandón. Bueno, ellos están apostando electoreramente a que hayan 7 u 8 candidatos
a que, como dijo Blandón, el 70% vote en contra del gobierno y que el 30% lo elijan ellos. Esa es la apuesta de boca de él, lo dijo recientemente en una entrevista así. Rómulo Rux. Yo creo que ese partido tiene gente muy buena, pero tiene que haber un divorcio claro y seguro con la experiencia de Ricardo Martinelli y su gente. Bien, él habló de las figuras del PRD. Ahí veíamos precisamente hablar de Zulay Rodríguez, de Juan Carlos Navarro, que fue una propuesta de él en su momento. Fue Ernesto Pérez Valladares quien presentó en aquella campaña tan pues, acalorada y tan interesante a Juan Carlos Navarro como prácticamente su ungido. Que las cosas que pasaron después pues fueron diferentes a lo que se había pronosticado. Y Nito Cortizo, que le dicen el candidato eterno. Porque está y entonces no han sido como 2 veces, ¿no? Tampoco bueno, como Rómulo Rux, que tú está y después lo van a lo jalan. Después le dice que ya no. pero O él mismo dice que ya no. Rómulo perdió. ¿Ah? Rómulo perdió. En la mismito le ganó. Con Mira, José yo- Domingo Salió a Arias. lo último. Me gustaría empezar de Tema de que afuera. tú me caes bien. Ok. Ya que mencionaron al señor Rómulo Rux, yo pienso que aquí hay un tablero de ajedrez abierto. Todo lo que sabemos en referencia al presidente Martinelli es lo que dicen sus voceros. Hay que esperar que él regrese. Y como un jugador de ajedrez que debe ser el presidente Martinelli, yo siento que nada está escrito en el Partido Cambio Democrático Claro. en cuanto a incluso un apoyo por parte del exmandatario a don Rómulo Rux. Exmandatario posible. Martinelli. Claro, él es un jugador y lo que le interesa es tener poder. Ok. Es mover las fichas. ¿Con Claro. cuál otra figura precandidato has podido conversar también? Bueno, continúo desde afuera, todavía no he entrevistado a José Isabel Blandón, aspiro a poder entrevistarlo ya en los próximos meses, que él ya se postule concretamente. Sí. Él todavía no lo ha definido incluso y lo No, aquí puso, no dijo que no, pero después dijo, al mes dijo que sí. y puso un Yo tuit estaba al estudiando. respecto hace pocos días de eso. Sí. Como alcalde, siente que la tiene segura y como candidato a presidente tiene un gobierno muy malo, que es el gobierno del presidente Lo que le Varela. deja. Sí. Exacto, un arrastre político muy grande. Pero no nos olvidemos que José Isabel Blandón, hijo, es un maestro en la política y en la política panameña. Y es un hombre con mucho carisma, así que hay que esperar qué decide él a partir tío. de julio. Sí, tío. Y si nos vamos hacia el PRD, bueno, yo he tenido el placer de entrevistar a 4 de los 5 candidatos presidenciales o posibles aspirantes a presidentes del país en cuanto al Partido Revolucionario Democrático. Y te puedo hablar, te voy a mencionar 2. La diputada Zulay Rodríguez, una mujer muy preparada, me parece sensible, me parece una mujer sensible. Lo sentí cuando me habló del tema de los niños con discapacidades y problemas. Pero tiene que ser más contundente en el tema de sus propuestas. Ok. Juan Carlos Navarro obviamente tiene una experiencia de calles amplias en cuanto a propuestas de gobierno o temas de gobierno. ¿Cuántas puestas en práctica? Y Porque lo mucha gente le veo- habla de ejecución cero. Y prácticamente. lo veo muy apoyado al Plan Visión 2050 que está lanzando el Partido Revolucionario Democrático. Y en cuanto al candidato más potable, Laurentino Nito Cortizo, seguimos esperando que acepte venir a Parámetro Informativo a enfrentarse bueno. a la entrevista. Don Nito es bien simpático él, buena gente. Lo ¿ah? conozco hace muchos De años, pronto una lo invita a persona jugar muy basquetbol querida. y entonces... Sareis, gracias por acompañarnos Gracias esta a ti, noche, por Jaramillo. hablarnos de tu experiencia. ¿Dónde en se el pueden programa. revivir las entrevistas? Exacto. Eso es Bueno, las importante. pueden ver todas, están los videos de todos los programas de Parámetro Informativo en Facebook como Parámetro Informativo. Y bueno, estamos en KW Continente de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde. Ya usted lo sabe, ubique ahí Parámetro Informativo.